Es un gusto poder estar con ustedes y poder saludarles a través de este medio. Y estamos muy agradecidos del Señor, porque sabemos que este curso de sanidad es la instancia que el Señor ha provisto para que no solo a usted pueda alcanzar niveles de sanidad, sino que a través de usted también el Señor quiere tocar y bendecir a su familia. Hemos orado mucho al Señor para que cada tema no sea un simple conocimiento, sino que cada tema pueda tener de parte del Señor la revelación que a través de su Espíritu cada uno puede recibir, para que se haga vida en cada hogar, en cada familia, y pueda cumplir el propósito con el cual el Señor permite que la palabra sea entregada. Así que les bendecimos y creemos, y no tenemos duda en esto, que el que comenzó en cada uno la buena obra, la va a perfeccionar y la va a completar en cada uno, de acuerdo al plan que el Señor tiene, y Él lo va a hacer de una manera maravillosa. Así que le invito a orar. Oremos al Señor. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Te ponemos en el lugar de gobierno. Tú eres el Señor. Tú eres el único Dios, y te invitamos que desde esta primera clase hasta la última clase, tú tomes la dirección de cada enseñanza, de cada impartición. Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda obrar, corriendo los velos, trayendo la revelación de tu nombre a la vida de mis hermanos y hermanas que están tomando este curso. Hoy día, Señor, me alineo completamente a tu voluntad para que cada palabra que sale de mi boca sea la palabra que tú quieres que yo diga. Señor, sea hecha tu voluntad. Señor, que no sea una simple grabación que cada persona ve o escucha, sino que a través de las palabras que yo voy a compartir, tú puedas obrar, Señor, en la vida de las personas. Cumple tu propósito, Señor. Todo lo que hemos hecho y cada tema que hemos preparado, lo hacemos para que tú cumplas tu propósito, para que tu palabra y tu verdad penetre hasta lo más profundo de la vida de mis hermanos, trayendo un fruto bueno, un resultado de vida, de libertad y de sanidad. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Abre los espíritus de mis hermanos, sus almas, Señor, para recibir esta palabra que viene de parte tuya. Y hoy día, Señor, bendecimos este tiempo. Declaramos que es un tiempo de fruto y de fertilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que busquen en su Biblia el libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 31, verso 3. Jeremías 31, 3. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con este verso queremos partir la primera enseñanza que hemos llamado nuevo nacimiento. Esta es la palabra del Señor para usted. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a usted? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el amor de Dios por usted es un amor infinito. No comenzó el día que usted nació. No comienza en la fecha de su cumpleaños. Ni siquiera comienza el día en que sus padres lo concibieron. Es un amor que nació en la eternidad. No en vano, Juan lo grafica de esta manera y grafica esto tan hermosamente en Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera, y usted lo puede repetir conmigo, digámoslo juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este amor de Dios nace fuera de un concepto cronológico. No está suspendido en el tiempo, no está sujeto al tiempo. El amor de Dios no va a terminar. El amor de Dios no tiene un principio, no tiene un fin. Es tan tremendo el amor del Padre que, como dice Juan 3:16, dio lo más preciado para que usted no se pierda, para que usted conozca esa vida eterna. Efesios dice que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso dice Efesios 1:4. El Señor le escogió a usted antes de fundar el mundo. Pero no le escogió en cualquier lugar. El Señor le escogió en Él. Dentro de Él le escogió a usted. ¿Para qué? Para que fuese santo, sin mancha delante de Él. Dios, antes que el mundo fuese, ya le tenía en su mente. Ya le tenía en su corazón con un propósito. Dios pensó en usted. Ya lo pensó, lo imaginó. Ya lo había imaginado, ya había diseñado un propósito. Así como cuando los papás están embarazados y empiezan a decir, será niñito, será niñita, esperan a la ecografía, que en la ecografía el bebecito se muestre. El Señor pensó en usted. No tan solo lo pensó físicamente, Él pensó en el plan maravilloso que solamente usted podía llevar a cabo de manera tan perfecta, porque ese era el diseño que Él puso en usted. El inicio suyo no partió en Génesis 1, en Génesis 1:26, cuando el Señor crea al hombre. En ese tiempo el Señor materializó la creación humana, pero mucho antes usted ya estaba en el corazón del Padre, como quiera que usted se llame. Pedro, María, Juan, Teresa, Mauricio, Marjorie, Jimena, Estela, no sé. Usted ya estaba en el corazón del Padre. ¿Se imagina usted al Padre pensándolo en la eternidad? La alegría, y no estoy hablando de algo falso, estoy hablando de una verdad. La alegría en el corazón del Padre cuando se materializa el nacimiento suyo. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros fuimos gestados en maldad. Fuimos concebidos en pecado. Eso dice Salmo 51:5. Nosotros, en medio de todo ese ambiente de nuestros padres, ahí dice el salmista, pero Señor, yo fui gestado en maldad, en pecado me concibió mi mamá. Y la verdad es que nacimos separados de Dios. Nacimos fuera de su ciudadanía, porque Adán voluntariamente abrió la puerta al pecado. Y como enseña la palabra de Dios en Romanos 5:12, por un hombre entró la muerte a todos los hombres. Algunos de nosotros fuimos concebidos productos de la fornicación. Nuestros padres no estaban casados. Otros tienen de abuelos, de abuelas que tuvieron a los hijos solas. Ciertamente hay personas que también son producto de una violación, pero nada de esto anula el propósito de Dios, que el Señor lo pensó, lo diseñó con un plan y con un propósito. Y Él, que sabía que por un hombre entró la muerte y el pecado a todos los hombres, como dice Romanos 5:12, proveyó un plan perfecto, porque el amor y la misericordia del Padre son tan inmensos, tan tremendos, que crearon un plan, el plan perfecto en Cristo. No tan solo para que nosotros nos reconciliásemos con Dios, sino para que nuestra vida pudiera alinearse al destino, al propósito eterno que Dios tenía. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque nosotros estábamos
muertos en delitos, en pecado, Cristo muere por nosotros. Esto es tremendo. ¿Usted daría lo más valioso que tiene por alguien que no merece ese regalo? ¿Podría dar lo más puro, la vida de su bebé, la vida de su nieto, la vida de su hijo, por alguien que es legal y que se merece la muerte? El amor de Dios es tan grande que dio lo más preciado para que usted tuviera el camino de regreso a Él y para que la vida de usted tenga sentido. Y para que eso ocurriera, fue necesario dar a su Hijo. Fíjese que no basta con una sola parte, porque hay gente que tiene una vida y que tiene una vida sin sentido. El propósito de Dios es lo que hace que la vida suya sea plena, que tenga el sentido de vida, porque el Señor sabe cuál es el uso, por decir de algún modo, perfecto para su vida. Ahora quiero hablarles de Juan capítulo 3 y voy a leer del verso 3 al verso 7. Por favor, busque allí Juan 3, desde el verso 3 al 7. Para que conozcamos cuál era ese diseño de Dios. ¿Por qué? Porque para poder optar a esa ciudadanía celestial, era necesario ser inseminados de Dios. Y era necesario que Él nos reconcilie al ser inseminados con su propósito eterno. Y ese paso necesario se llama nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu, porque es solo así como volvemos a esa posición original que está en Dios. Leamos entonces Juan 3, desde el verso 3 al verso 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Lo que está diciendo de cierto, estoy hablando de verdad. El que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esa es la forma en que podemos ser reconciliados con nuestro propósito, pero también ser inseminados. ¿Por qué? Porque para que un bebecito se geste adentro de la guatita de la mamá, no tan solo necesita un óvulo, necesita un espermio. Y para que ese bebecito pueda cobrar la vida, pueda desarrollarse en vida, necesita de un útero. Pero ese útero tiene que tener ciertos elementos, y esos elementos son sangre, son agua, son ese líquido amniótico que se empieza a desarrollar, donde el bebecito a través del cordón umbilical empieza a crecer, y cuando ya adquiere un desarrollo y una madurez en sus órganos vitales y en la piel y en cada forma de su cuerpito, puede nacer. El Señor está diciendo que nosotros, para poder ver el reino de Dios, y para poder entrar en el reino, no tan solo verlo, tenemos que cumplir con ciertos pasos. Pasos que necesitamos dar a través del Señor para poder nacer de nuevo. ¿Y por qué? Porque nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. Ya habíamos visto de que Adán abrió la puerta al pecado. Lo leímos en la palabra del Señor. Por un hombre entró la muerte y el pecado a todos los hombres. Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestra naturaleza humana, luego de la caída de Adán, está implícita esa semilla de maldad que nos lleva de continuo al pecado. Y cuando la gente se propone cambiar por sí sola, se frustra.
Porque se mantiene un tiempo separado del pecado, pero luego vuelve a cometer lo mismo. Entonces, la única manera de que nosotros dejemos esa práctica y dejemos esa forma de vida es ser hecho una nueva criatura. ¿Cómo? Naciendo de nuevo, de una simiente que es incorruptible. Y eso es a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino de regreso al Padre. No hay otro camino, no hay un santo, no hay una virgen, no hay un favor. El único camino de regreso al Padre es Jesucristo. Y así nosotros podemos iniciar una nueva vida de libertad de la esclavitud del pecado. La libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad no es que yo cometa todas las cosas que se me ocurren hacer. La libertad es poder escoger lo que es bueno, lo que es recto. No que me domina una pasión, no que me domina un pecado, no que me domina una adicción, no que me domina un mal carácter, sino que yo tengo en Cristo la libertad de escoger ese camino de limpieza y de libertad. Ahora, ¿cómo uno puede nacer de nuevo? ¿Cómo se hace? Porque uno dice nacer de nuevo, ok, nacer de nuevo significa hacer una oración. ¿Existe el vientre espiritual? ¿Cómo eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es nacer de nuevo? Dice Juan 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio el derecho de ser hijos. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron. Una persona sabe cuando nació de nuevo. No tiene la duda de haber nacido de nuevo. Cuando alguien ha tenido esta experiencia, sabe que es hijo de Dios. Uno necesita en este camino de nacer de nuevo recibir a Jesucristo. Ahora, recibir a Jesucristo no es simplemente decir: Señor, te recibo en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados, te abro la puerta de mi corazón. No. Es abrirse. Y es una experiencia espiritual, pero que se vive físicamente y se siente en el alma. Cuando el Señor viene e ingresa en uno, esto es tan real que uno siente literalmente su presencia adentrándose en el ser, no en una sola parte. Porque la puerta de entrada para introducirnos en el reino de Dios tiene un nombre, y ese nombre es nuevo nacimiento a través de Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que esto es una puerta? ¿Por qué? Porque esa es la forma de salir del gobierno de las tinieblas al gobierno de la luz. Si nosotros vemos el contexto de esta palabra, cuando el Señor se encuentra con Nicodemo, Nicodemo estaba rodeado, y entiéndase bien lo que estoy hablando, porque él era un maestro de la ley, él formaba parte de los doctores de la ley, y sin embargo él va de noche a ver a Jesús. Él va de noche, no va de día. Y va de noche y empieza a decirle: mira, Señor, yo sé que nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero él dentro no percibía con claridad que Jesús era el Cristo. Por eso fue necesario que Jesucristo le enseñe que tenía que nacer de nuevo. Y cuando Jesucristo nos habla de nacer de nuevo, lo está diciendo de verdad.
Está hablando de verdad. Esto no es una metáfora. Esto no es una palabra así, una cosa como algo que se parece a algo. No, literalmente está diciendo que nosotros tenemos que nacer de lo alto de Dios. El semen de Dios tiene que entrar en nosotros, en nuestro espíritu, en el alma. Tenemos que ser inseminados con aquella voluntad que fue desde el principio para nosotros y que solamente a través de la redención de Cristo podemos alcanzar. Necesitas que la vida de Dios entre dentro de ti. Porque si la vida de Dios no ingresa dentro de ti, tienes una religión, una forma de pensamiento, pero no una vida. Necesitas nacer de lo alto. Y así es la única manera de dejar de ser, no tengo otra palabra como decirlo, terrenal. De que te propones 10 cosas, de cambiar 10 cosas y no lo puedes, porque el que puede cambiar tu vida y hacerte vivir en la plenitud del Espíritu es Cristo inseminándote dentro. Y Él tiene una manera de hacerlo. Por eso es que esto no es una enseñanza, una cosa de aprenderte 5 versos y repetirlo. Tienes que tener la naturaleza divina dentro de ti. Y si bien es cierto, esto se hace con una oración, pero necesitas abrirte porque al que lo recibe le da el derecho de ser hijo. Tienes que decirle al Señor, yo preciso esa experiencia, yo quiero abrirme en mi espíritu, abrirme en mi alma, abrirme literalmente en mi cuerpo, en todo mi ser, para que tú ingreses, no a una sola parte del corazón, a todo el ser. ¿Por qué? Porque a través de este nuevo nacimiento podemos volver al propósito inicial, donde fuimos escogidos para Él. ¿Se acuerda que dijimos al principio que Él nos escogió en Él? Yo ya le dije a usted que Él lo pensó, Él lo imaginó, Él lo diseñó. Fue el momento de alegría del cielo cuando usted nació. No nació sin propósito, no nació sin destino, no nació por casualidad. Sí, en pecado fue concebido, en pecado lo concibió su madre. Pero este es el camino del Padre que usted escoja. Volver a Él por la puerta del nuevo nacimiento. El Señor pensó cosas lindas para usted. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que usted fuese santo, sin mancha delante de Él. Santo es de uso exclusivo para Él, apartado para Él. Y esa experiencia de ser engendrado en Él y así tomar su ADN, es decir, ser hechos a la imagen del nombre de Cristo, requiere nacer de 2 cosas: nacer de agua y nacer de espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Si nosotros vemos en la Biblia qué representa el agua, bueno, en las Escrituras cuando se habla del agua se está hablando de un símbolo que es utilizado para purificar y para lavar. Pero también nosotros tenemos que decir que nacer del agua es nacer de Cristo. Entonces no tan solo que yo soy purificado y que soy lavado, no, sino que yo nazco de Cristo. Y esto es posible. Esto es posible porque si usted recuerda, en la cruz, cuando Cristo da su vida, la palabra dice que de su costado sale agua y sale sangre. Y así, a través de su costado, se da el nacimiento a la iglesia, a los muchos hijos que van a conformar la iglesia.
Al ser inseminados por Él, nacemos de nuevo, con una nueva genética, con un semen celestial que nos viene a dar libertad de la esclavitud de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y para que esto se produzca, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que recibirle dentro de nuestro ser, porque así su presencia viene sobre nosotros y da inicio al cambio en nuestro ser. Esto ocurre luego de arrepentirnos. ¿De arrepentirnos por qué? Porque vivimos sin considerarlo, porque vivimos lejos de Él. Y yo le digo, nadie que vive lejos de Dios puede tener una vida plena. Nadie. Ahora, el nacer del agua también tiene un requerimiento porque involucra la acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros la comenzamos a estudiar, cuando nosotros la comenzamos a ver, ella empieza a traer a nosotros la perfecta voluntad que desde el principio el Padre había visto para nosotros. La palabra del Señor empieza a cambiarnos a esa imagen porque nos empieza a decir, esto no lo tienes que hacer. Este camino no va por aquí, va por acá. Deja de hacer esto, deja las palabras maledicientes, deja las peleas, deja las contiendas. La palabra del Señor empieza a moldearnos a la voluntad del Padre, a esa perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, las cosas van ocurriendo en la medida que uno las entiende. Es verdad que la palabra nos hace libres porque nos empieza a enseñar cómo tenemos que vivir. Y esa palabra va quitando la acción de esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que de la mano con la cruz, con crucificar esa vieja naturaleza, empieza a resucitar en nosotros el propósito eterno de Dios. Fíjese que la acción de la palabra para un judío, para un israelita, era tan importante que en un embarazo normal, cuando una mamita estaba embarazada, al bebé le leían la palabra de Dios. Esto era tan importante que en el momento del parto, ¿se imagina, hermano querido, cuando la persona está teniendo el bebecito, el marido esté recitando palabra de Dios? Así lo hacían los judíos. ¿Y qué le recitaban? Le leían constantemente los salmos, le recitaban constantemente los salmos. ¿Para qué? Para generar un ambiente propicio, para que de alguna manera el bebé naciera del agua. Ahora, eso que hacían estos padres judíos y que aún se practica en algunos judíos, es una sombra nada más de la verdadera experiencia de nacer de nuevo, de lo que implica el impacto de tener a Jesucristo en el interior de nuestro corazón. Es tal el nivel de esta experiencia que Jesús habla de este acontecimiento y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted recibe a Jesucristo, lo invita de veras, como se invita a la persona más maravillosa, más importante, más especial. Usted no necesita que alguien le guíe a repetir una oración. Usted no necesita eso. Porque son palabras tan profundas y tan verdaderas que cambian el destino de una persona. Cambian el futuro. Te sacan literalmente del gobierno del infierno, de la destrucción, de la muerte, al reino de la luz. Tiene que ser una necesidad del corazón, una necesidad del alma, una necesidad profunda de pararnos frente a la vida y mirar cómo hemos vivido, mirar lo que viene hacia adelante y decir, yo me abro, yo te recibo.
Algunas veces cuando estamos con personas que están recién teniendo esta experiencia, dicen, yo le dije al Señor, pero como que no siento nada. Ok, díselo de nuevo, invítalo de nuevo, hasta que sientas esta experiencia. Y nadie que recibe al Señor Jesús y nace así del agua, queda indiferente. Porque sienten literalmente cómo Él ingresa al ser. Cuando uno les pregunta, ¿dónde está el Señor ahora? Es que está dentro, es que lo siento dentro, es que nunca había experimentado esto. Es como si me sintiera satisfecho, me siento liviano, siento como si estuviera en las nubes, siento amor, siento paz. Pero nadie que recibe a la persona gloriosa, maravillosa, divina del Señor Jesucristo, ok, hice una oración, estoy perfecto, nací de nuevo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Para con eso. Es nacer de Cristo. A veces la gente sabe literalmente cuando tiene demonios porque gobiernan sobre su voluntad y saben que tienen adentro esas cosas feas. Cuando uno recibe al Señor y nace así, uno sabe que está dentro. Porque ya se empieza a incomodar cuando hace cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Uno ya empieza a sentirse de uso exclusivo. Ya no se siente bien haciendo lo que hacía antes. Ya no se siente bien hablando como hablaba antes. Y ciertamente parte con abrirse para que Él ingrese. Pero luego la acción de la palabra de Dios en la vida, el estudiarla, el leerla, el ver lo que dice, que pasa a ser una disciplina, te va moldeando a nacer del agua, a parecerte al que te inseminó. Como cuando nace un bebecito, lo primero que dice, ¡ay, tiene la nariz de la abuelita! Tiene la misma cara del papá. ¡Oh! Pero la belleza de la madre, porque siempre las mamás son más lindas que los papás, ¿verdad? Las hermanas que están ahí digan amén. Porque es así. Pero cuando la guagua empieza a crecer, uy, tiene el mismo carácter de no sé quién. Porque se empieza a formar. Empieza a adquirir la forma del padre, la forma de la madre, la forma de la casa. De la misma manera, la palabra de Dios que tú lees, que Él te habla, te va a ir moldeando a la figura de tu Padre. Pero ¿qué es nacer del Espíritu? Para poder entender algo tan espiritual, tienes que ser un ser espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es el que entiende y es el que percibe las cosas que son propias del Espíritu. Si alguien no entiende qué es nacer del Espíritu, es porque no está inseminado de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu ni las percibe. Ahora, ¿cómo lo hago? Yo quiero nacer del Espíritu. Bueno, si quieres nacer del Espíritu, entonces comienza, luego que haces, invita a la persona preciosa de Jesucristo, invita al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros. Eso es una experiencia sobrenatural. No es una experiencia mental. Es una experiencia sobrenatural donde la presencia del Espíritu de Dios no tan solo tiene que invadir tu ser, tiene que invadir tu mente. Por eso es que para la gente es locura. Porque no lo pueden entender. ¿Quién va a entender al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios te quiebra los esquemas, pero tú sabes que está ahí. Hay personas que dicen, yo comencé a sentir un calor, siento algo, siento ganas de llorar y no entiendo por qué quiero llorar. O empiezan a sentir un fuego, o algunos empiezan a hablar un idioma raro, o algunos gritan, otros se ríen. Nacer del Espíritu de Dios es una experiencia con el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque tienes que volver arriba. Tienes que volver al inicio. Al inicio donde el Espíritu Santo de Dios se movía, lo empollaba todo. Tienes que volver al inicio. ¿Quieres vivirlo? Pídelo. Pídelo. Dile, Señor, yo quiero tener esa experiencia con tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú hagas una morada en mí, Espíritu Santo de Dios. Y no quiero que tú vengas un rato, no quiero que tú me vengas a visitar, no quiero que tú hagas cosas afuera, yo quiero que tú las hagas dentro de mí. Una vez que tú recibes al Señor Jesucristo, entonces comienza a conectarte con el hombre espiritual que Dios tiene para ti. Ahora, ¿qué dice Jesucristo de esto? Jesucristo dice, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Él te va a hacer saber. Ahora, el Espíritu Santo no es solo poder. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona que viene a asentar en usted toda la verdad de Cristo. Ahora, cuando se inicia este nuevo nacimiento, lo primero que tú haces es escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que te empieza a decir, necesitas vivir esto. Y si el Espíritu Santo te está hablando ahora, ¿qué es lo que vas a sentir tú? Vas a sentir, yo no tengo esa experiencia. Vas a empezar a darte cuenta, ay, yo no tengo esa experiencia de nacer del Espíritu de Dios, no sé cómo es, no he tenido algo así, solamente tengo una cosa mental, pero Él es el que te está diciendo que tú necesitas nacer del Espíritu. Y como Él es una persona muy caballerosa, muy preciosa, Él no va a irrumpir en tu vida, a menos que tú le digas, Espíritu Santo, te quiero conocer. Me asombra cuando hay gente que vive durante años y nunca ha conversado con el Espíritu Santo. Pero si nosotros leemos la palabra del Señor, el libro de los Hechos, ¿cuántas veces los apóstoles dicen, fui guiado por el Espíritu me dijo esto, el Espíritu me mostró esto? ¿Y tú hablas con el Espíritu Santo de Dios? ¿O usted solamente tiene una experiencia mental? El Espíritu Santo de Dios, usted lo puede ver cuando descendió en Hechos. Dice que sopló un viento. Y a la gente se le repartió esas lenguas del Espíritu. Ellos tenían una experiencia solo con Cristo. Cristo fue ascendido y vino el Espíritu Santo. ¿Y no será que tú solamente tienes una experiencia con la persona de Jesucristo y te falta tener esa experiencia con la persona del Espíritu Santo? Él está disponible para nosotros hoy. El Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer y te va a hacer sentir cuando estás haciendo las cosas mal, cuando las estás haciendo bien. Te va a consolar y te va a enseñar todas las cosas que antes no entendías y que no podías entender acerca del reino. Porque el Espíritu Santo revela el misterio oculto de Dios y te lo hace sencillo. Te lo revela, te lo muestra. Y esto te lo digo de una manera básica y fácil. Hay gente que antes tomaba la Biblia y no entendía nada. Se quedaban dormidos leyendo la Biblia. Pero luego que tienen una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, empiezan a entender. Y cuando leen la Biblia, comprenden lo que Dios quiere mostrarles. ¿Cómo lo hago? Para que tengas una experiencia así, tienes que invitar a la persona preciosa y maravillosa del Espíritu Santo a que venga dentro de ti. Y tienes que sumergirte en esa persona. Sumérgete en él. Si tú te reíste en algún momento de gente que tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, o murmuraste de lo que el Espíritu Santo hizo, o juzgaste a gente que viste hablar en lengua, o qué sé yo, dudaste de su obra, pídele perdón, porque lo ofendiste. ¿Cómo vas a tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios si tú mismo le cerraste la puerta?
y tienes que conversar con Él, decirle, Espíritu Santo, perdóname porque yo te cerré la puerta. Yo me burlé de lo que tú hacías en las personas. O yo nunca he creído que tú eres capaz de llenarme a mí. Eso como que lo veo que es bueno para todas las demás personas, pero no para mí. Porque tienes que tener una experiencia con Él. Tienes que tener ese tiempo de conocerlo. Si el Evangelio del Reino no es natural, es espiritual. Por eso es que es nacer de arriba, es nacer del cielo. Cuando comienzas a tener esta experiencia de ser nacido del Espíritu, empiezas a ser guiado por Él. Yo cuando conocí al Señor, aunque sea un poco autorreferente, pero quiero contártelo. Llegué a una iglesia en Valdivia y llegué a esa iglesia porque tenía mucho temor. Pero cuando yo llego ahí, veo una persona, conocí a una mujer que hablaba solo inglés. Entonces yo decía, qué extraña esta señora, habla solo inglés, debe estar acá, no sé, porque tenía toda una fisonomía de chilena. Digamos, no tenía una apariencia de gringa, sino que una gente común, como si tú conocieras a alguien común de cualquier comuna. Entonces yo recién llegaba, no entendía mucho y después de un tiempo la vi que esta mujer dejó de hablar inglés. Bueno, luego supe que lo que le pasó a esta mujer fue que el Espíritu Santo vino sobre ella y aunque era chilena y valdiviana, empezó a hablar en lengua y la lengua que el Espíritu Santo le dio fue el inglés. Y ella estuvo hablando por días inglés, hasta que después nuevamente comenzó a hablar en español. Yo nunca había visto algo así. Y de hecho no he vuelto a ver una cosa así, en ese tipo de manifestación. Sí he visto manifestaciones del Espíritu Santo, preciosas y maravillosas. Esa manifestación es una de las tantas del Espíritu de Dios. Ten tu experiencia. No te conformes con escuchar lo que el Espíritu Santo hace en otro. Ten tú una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, una experiencia que tú sabes que no es natural, una experiencia que tú sabes que es sobre lo natural. ¿Por qué? Porque el que es nacido del Espíritu Santo empieza a ser guiado por Él. Ya empiezas a tener más entendimiento de su voluntad. Y así como el viento sopla, el Espíritu Santo de Dios te empieza a guiar en nuevas direcciones, te empieza a aventar con su voz, te empieza a decir cosas que tú no premeditaste. Hay tanta gente que dice, mire, ¿sabe que cuando yo fui a ver a mi mamá, yo no sé de dónde me salió tanta palabra? No sé cómo pude decir tanta cosa si yo jamás había hablado. O otras personas que dicen, no, fui a un lugar y bueno, todos saben que yo conocí al Señor y me hicieron orar. Y no sé de dónde me vino un poder para orar. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor quiere que tú vivas en una vida de dependencia de Cristo y de su Espíritu Santo. Y que sea una dependencia muy grande, muy, muy grande. Que antes de hacer cualquier cosa, tú comiences a preguntarle a Él. Porque te lleva a una vida sujeta a la voluntad del Padre. La voluntad de uno empieza a callarse para que la voluntad del cielo se manifieste. Ahora, yo te decía, dentro de la experiencia del Espíritu Santo hay tantas cosas. Están las lenguas, que es una manifestación maravillosa, sobrenatural, es visible, es audible, donde Dios llena a una persona. Pero también hay tantas formas en que el Espíritu Santo te puede hacer sentir su presencia. Esa forma en que el Espíritu Santo te va a hacer sentir su presencia es la forma más adecuada para ti. Él te va a hacer nacer del Espíritu de la forma perfecta para ti. Ahora yo te digo, al final, resumiendo, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es una experiencia espiritual
que solamente ocurre cuando la persona voluntariamente reconoce su necesidad de Dios. Reconoce su necesidad de Dios y comienza a invitarlo. Ahora, lo recibe en el ser. ¿Qué cosa significa recibir? Porque nosotros ya habíamos leído que recibirlo, al que lo recibe, el Señor le da la legalidad de ser hecho su hijo. Pero ¿qué significa en su raíz la palabra recibir? Recibir significa entrar, aceptar, alcanzar, cazar, obtener, prender, recibir, recobrar, recoger, traer. Tú me dirás si recibir al Señor es una actitud pasiva. Yo te obtengo, yo me prendo de ti, yo me caso contigo, yo te traigo donde quiera que voy, yo me ciño de ti, no te suelto. Yo te recibo. No hago una simple oración que alguien me lleva a repetir. Por eso te decía que esa oración no la puede hacer otro por ti. No puede hacer la otra. Es como si alguien le pidiera matrimonio a tu señora por ti. Tienes que hacerlo tú, con tus palabras, con tu forma. Y esto te muestra. Por eso te digo que recibirlo no es una simple oración, sino que es una decisión consciente. Es un punto de partida donde tú te prendes de Él, donde tú traes al Señor a tu vida, donde te casas con Él y no es un compromiso pasajero. No es un momento emocional. Es una decisión de vida que te va a permitir que Cristo venga a ti y que a través de su palabra te empiece a moldear a su imagen. Y donde tu voluntad se une a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, que te va a revelar, que te va a inseminar. Ahí sí vas a poder cambiar. Porque Él en ti va a producir el cambio, pero no es una actitud pasiva. Te vuelvo a repetir el verso de Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿naciste de nuevo? ¿Naciste del agua y del Espíritu? ¿Estás seguro que naciste del agua? ¿Estás seguro que naciste del Espíritu? Jala el cielo. Cambia tu destino. Cambia tu vida. Déjate inseminar por Dios. Conoce su Espíritu. Empieza a vivir una vida sobre lo natural. No mires las cosas como acontecimientos que hay que cambiar. Mira en Dios lo que hay para tu vida. No pases los años viviendo una vida mediocre y, como yo digo, una vida natural. Naciste de nuevo. Sabes que conoces al Espíritu Santo de Dios. Sabes que tienes el semen de Dios dentro de ti. Es necesario que tomes un tiempo y reflexiones en esto, porque este es un tiempo que Dios te da. Él nos dijo que hiciéramos esto para que tú tengas un tiempo con Él. Esta palabra nos la preparamos para que encaje bonito. Él nos dijo que quería comenzar este tiempo de sanidad trayendo a tu vida la experiencia de nacer del agua y del Espíritu. Nosotros solamente obedecimos a su voz, a lo que el Espíritu Santo nos dijo. ¿Qué vas a hacer tú? Ahí tienes maestros y personas que te van a guiar en lo que tienes que hacer. Oremos.